A mi edad, pensaba que ya nada podía sorprenderme. Pero esa mañana, cuando el sol apenas asomaba por la ventana de la cocina, mi vida dio un giro tan inesperado que incluso ahora, al recordarlo, un escalofrío me recorre la espalda. Durante casi 20 años, mi esposa me había servido el desayuno exclusivamente en la misma taza blanca. Una taza simple. Sin dibujos, sin grietas, nada que llamara la atención. Siempre decía lo mismo: es mejor así, Marcos. Esta taza conserva mejor el calor. Nunca discutí. Nunca sospeché nada hasta esa mañana. Decidí cambiar las tazas sin que ella lo notara. No era desconfianza. Era curiosidad, un cansancio, una sensación que había crecido dentro de mí durante semanas, como una alarma silenciosa que solo los hombres mayores, después de toda una vida observando gestos, son capaces de percibir. Cuando ella salió al patio a cortar algunas hierbas para su té, aproveché la oportunidad y vertí mi café en otra taza idéntica, una que no habíamos usado en años. Cuando terminé el desayuno y levanté la taza para llevarla al fregadero, vi algo en el fondo. Algo que me dejó helado. Un residuo oscuro y espeso adherido al centro como una marca deliberada. Mi corazón se detuvo por un segundo. Nunca había visto algo así. Nunca. Mi respiración se volvió pesada, entrecortada. Y lo peor era que no tenía idea de lo que significaba ese descubrimiento. Pero sabía que no era un accidente. Pero antes de continuar, te agradecería que te suscribieras al canal y le dieras al botón de me gusta. Así sé que me apoyas y que disfrutas mis historias. Ahora, sigamos. Me quedé mirando esa sustancia en el fondo de la taza. No era café. No era té. No era chocolate caliente. Era algo diferente. Algo que parecía casi químico. Un olor extraño, un ligero ardor en mi nariz. Entonces recordé que nunca, en todos esos años, había lavado mi propia taza. Clara siempre la lavaba a ella misma. Nunca me dejaba ponerla en el lavavajillas. A veces incluso la guardaba antes de que yo terminara de recoger la mesa. Tragué saliva. La casa estaba en silencio. El sonido de las tijeras cortando hierbas aún llegaba desde el patio. Sentí el impulso de dejarlo todo como estaba, de fingir que no había visto nada. Pero a los 68 años, habiendo enterrado a mis padres, 2 hermanos y varios amigos, ya no creo en las coincidencias. Y esa mancha no era una coincidencia. Decidí revisar la taza original, la que Clara había usado todos los días. La bajé del armario alto donde la había colocado distraídamente. La sostuve contra la luz y mis manos comenzaron a temblar. En el fondo había un círculo desgastado, una marca, como si algo se hubiera acumulado o disuelto con el tiempo. Como si cada mañana hubiera consumido algo sin saberlo. No sabía si estaba exagerando. No sabía si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero algo en mi interior me decía que no debía ignorarlo. Algo instintivo, algo visceral, algo que había estado dormido durante años. Clara entró en la cocina en ese preciso momento. Yo todavía sostenía la taza. Se detuvo al verme y una sombra, apenas perceptible, cruzó su rostro. La había visto sonreír de muchas maneras a lo largo de nuestra vida. Pero esta expresión, esta no la reconocía. «¿Qué haces con esa taza, Marcos?», preguntó con una voz demasiado suave. «Solo las estoy cambiando», respondí. Pensé que sería bueno usar una diferente. Clara frunció ligeramente el ceño. «Te dije que esa es mejor», repitió, acercándose. «Devuélvemela, por favor». Había algo en su tono que nunca había escuchado. No era enfado. No era preocupación. Era urgencia y miedo. Sí, miedo. Mi corazón se aceleró. Así que respondí con calma, fingiendo inocencia. «Clara, solo quiero saber por qué esta taza es tan especial». Ella extendió la mano para tomarla, pero no se la entregué. «Marcos», dijo más seria. «Dame la taza». Vi un destello en sus ojos, no de afecto, no de costumbre,
sino un reflejo rápido, casi imperceptible, que me decía que esta conversación nunca debería haber ocurrido. Clara, dije lentamente. ¿Qué es lo que siempre se asienta en el fondo? Ella parpadeó una vez, luego dos, como si su cerebro buscara una mentira creíble. Nada. Solo residuos del desayuno. No huele a café ni a té, respondí sin levantar la voz. Se tensó, su respiración cambió. Por un segundo, pensé que la vi temblar. Luego dio un paso atrás. Marcos, estás siendo ridículo, dijo. Solo dame la taza y vamos a limpiarla, eso es todo. Pero no me moví. Algo dentro de mí finalmente había despertado por completo. Algo que había estado dormido a través de años de matrimonio de rutina silenciosa. A veces el amor se convierte en costumbre y la costumbre se convierte en ceguera. ¿Por qué no puedo usar otra taza? Insistí. Ella apretó los labios y entonces lo dijo. Porque esa es la que tienes que usar. Mi corazón se detuvo. Así, sin más. La que tienes que usar. No la que ella prefería. No la que conservaba mejor el calor. No la que más me gustaba. La que tenía que usar. Ese matiz lo cambió todo. Clara, murmuré. ¿Qué has estado poniendo en mi desayuno? Sus ojos se abrieron de par en par, retrocedió otro paso. Marcos, por favor, no arruines esto. ¿Arruinar qué? ¿Nuestro matrimonio o algo más? Di un paso hacia ella, no para intimidarla, sino para verla mejor, para ver si quedaba algo de la mujer con la que me casé hace 4 décadas. Clara, dime la verdad, susurré. Ella comenzó a respirar de forma irregular. Se llevó una mano al pecho. No lo entenderías, dijo. Lo hice por nosotros. Y entonces lo comprendí. Fuera lo que fuera, no era un accidente. No era una mancha común. Era algo que ella había puesto allí con intención, con propósito, algo que yo consumía cada mañana, algo que había sido cuidadosamente oculto bajo el pretexto de una rutina amorosa. Mi voz se quebró cuando dije, Clara, ¿qué me estabas haciendo? Ella cerró los ojos y respondió con algo que todavía hoy me hiela la sangre. Protegiéndote, Marcos. Protegiéndonos a ambos. Pero su definición de protección, pronto descubriría, no era nada parecida a la mía. Clara no volvió a hablar después de decir esa frase. Se quedó inmóvil, sus manos temblando ligeramente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. La observé en silencio, tratando de reconocerla. La mujer que estaba frente a mí era la misma con la que había compartido cenas, viajes, pérdidas, risas, noches en vela y días de lucha. Pero algo en su mirada, algo había cambiado. O tal vez siempre había estado ahí, oculto detrás de una rutina tan meticulosa que nunca me tomé el tiempo de mirar más allá. Caminé lentamente hacia la mesa y coloqué la taza entre nosotros. La luz que entraba por la ventana iluminaba el fondo, resaltando aún más la sustancia oscura pegada allí. Sentí un hormigueo recorrer mis brazos. Clara bajó la mirada, evitando el contacto visual conmigo. Parte de mí quería abrazarla, exigirle que me dijera la verdad sin rodeos, volver a ser el hombre que confiaba en ella ciegamente. Pero otra parte, una parte más vieja, más sabia, más cansada, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que estaba pasando en nuestro hogar. Clara, dije, con voz firme. ¿Por qué dices que me estabas protegiendo? Ella tragó saliva, sus ojos se llenaron de una tristeza que casi me derritió, pero no del todo. Ya no podía dejar que mis emociones gobernaran mis decisiones. No después de ver lo que había visto. Es complicado, susurró. No lo entenderás si te lo cuento todo de golpe. Entonces cuéntamelo despacio, respondí. Desde el principio. Clara retrocedió hasta la encimera y se apoyó en ella. Respiró profundo, pero su voz salió quebrada. Tenía miedo de perderte. ¿Perderme? Repetí, confundido. Clara, yo no iba a ir a ningún lado. Ella soltó una risa nerviosa, casi ahogada. Oh, Marcos,
No sabes lo que pasa cuando no miras. No sabes lo que se esconde en tus expedientes médicos, esos que nunca quieres revisar. No sabes nada de lo que he tenido que prevenir. Mis manos se helaron. Mis expedientes médicos. Clara, ¿qué hiciste? Ella negó con la cabeza varias veces. Movimientos rápidos como si intentara sacudirse un pensamiento desagradable. No lo entenderías. Solo quería cuidarte. Mantenerte bien. Mantenerte aquí. Esas palabras me atravesaron el pecho como una espina. Mantenerte aquí. ¿Qué quieres decir con aquí? Clara no respondió. Ese silencio era peor que cualquier confesión. Caminé hacia el armario donde guardábamos las tazas. Todas estaban alineadas, brillantes como nuevas, todas menos la mía, la que ella insistía en usar. La tomé en mis manos y la examiné de cerca. Era idéntica a las otras, pero más ligera, más desgastada, más manipulada. Marcos, por favor, dijo Clara, acercándose. No hagas esto más difícil. Será difícil para ti si no me dices la verdad. Ella se detuvo. Por primera vez en muchos años, vi miedo en ella. No el miedo que se siente ante un accidente, un ruido extraño o una noche de tormenta. Era el miedo de alguien que ha construido una mentira tan enorme que ya no sabe cómo sostenerla. Clara, repetí suavemente, dime qué había en esa taza. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Y entonces, antes de que pudiera presionarla más, el teléfono fijo sonó en la sala. Ese sonido antiguo, casi olvidado, retumbó en la casa como una alarma. Clara se sobresaltó. La miré fijamente. No contestes, le dije. Pero ella corrió hacia la sala antes de que pudiera detenerla. La seguí de inmediato, caminando tan rápido como mis rodillas de 68 años me permitían. Cuando llegué, ya tenía el teléfono en la mano. Sí, dijo, con voz temblorosa. Hizo una pausa, su rostro palideció. Te dije que no me llamarás a esta hora, susurró casi inaudiblemente. Mi corazón se detuvo de nuevo por un instante. Clara, dije desde la puerta. ¿Quién es? Ella me miró, no con sorpresa, no con culpa, sino con desesperación. Una desesperación que confirmaba algo devastador. La persona al otro lado de la línea no era un extraño. Era alguien importante. Cuelga, Clara, ordené, dando un paso adelante. Ella negó con la cabeza. No puedo. Y antes de que pudiera reaccionar, se giró hacia la pared como si quisiera ocultar la conversación. No puedo hablar ahora, susurró. Sí, ya está empezando a sospechar. Sí, lo sé. Pero no es tan fácil. No, no puedo hacerlo hoy. Te dije que necesito más tiempo. Esas palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. Clara, grité, arrebatándole el teléfono. ¿Con quién hablas? Pero la línea ya estaba muerta. Clara se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo temblaba. Marcos, por favor no saques conclusiones precipitadas. Las conclusiones se sacan solas cuando tu esposa recibe llamadas secretas diciendo que no puede hacerlo hoy. Ella comenzó a llorar. No lágrimas suaves, no lágrimas de culpa, sino sollozos profundos y silenciosos como los de alguien que sabe que finalmente ha sido descubierta. Clara, dije más lentamente. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Levantó la mirada y finalmente, entre sollozos, dijo. No puedo dejarte salir de mi vida. Pero esa no era toda la verdad. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Y aunque no lo admitiera todavía, había alguien más involucrado. Alguien que no debería haber estado en nuestra historia, pero que estaba más presente de lo que podría haber imaginado. Clara siguió llorando frente a mí, sus manos temblorosas cubriendo su rostro, como si quisiera esconderse del mundo y de sí misma. La observé, paralizado, tratando de conectar piezas que no encajaban del todo. Durante 40 años, esta mujer había sido mi compañera,
mi roca en los tiempos difíciles, mi refugio cuando la vida se ponía pesada. ¿Cómo era posible que ahora la estuviera mirando como a una extraña? Clara, dije suavemente, casi susurrando. Dime quién estaba al teléfono. Ella negó con la cabeza una y otra vez como una niña a la que le piden una verdad que tiene miedo de decir. No puedo, Marcos, sollozó. No puedo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué te ata de esta manera? Ella respiró profunda y temblorosamente, tratando de calmarse, pero su pecho subía y bajaba de forma irregular. Caminó hacia la ventana y miró afuera como si esperara ver a alguien observando desde la calle. Ese gesto me puso la piel de gallina. No lo entiendes, dijo sin darse la vuelta. Esto no es simple. Te estoy protegiendo. Nos estoy protegiendo. ¿De quién? Insistí. ¿De qué? Clara presionó las manos contra el cristal. De una verdad para la que no estás preparado. Mi corazón latía con fuerza. A veces el cuerpo entiende antes que la mente. Y mi mente sabía que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiar mi vida para siempre. Entonces dímela, dije con firmeza. Hazme entender. Finalmente se giró para mirarme. Sus ojos estaban hinchados, pero había una determinación en ellos que no había visto antes, como si el momento que había estado evitando durante años finalmente hubiera llegado. Marcos, comenzó, ¿recuerdas a ese médico al que fuiste hace 2 años, el que te hizo pruebas porque estabas tan cansado? Asentí lentamente. Claro que lo recuerdo. ¿Recuerdas que nunca quisiste volver por los resultados? Mi ceño se frunció instintivamente. Clara, no volví porque tú me dijiste que no era necesario. Dijiste que todo estaba bien, que solo era estrés. Ella cerró los ojos con dolor. No te dije toda la verdad. Sentí un latigazo de dolor en el pecho. Clara, no juegues conmigo. ¿Qué mostraron esas pruebas? Ella respiró, abrió la boca, pero no pudo pronunciar nada. Fui yo quien asestó el siguiente golpe sin querer porque recordé algo. Clara, dije con voz ahogada. Esto tiene algo que ver con lo que había en la taza. Ella apretó los labios. Su silencio fue una respuesta clara. Clara, ¿qué me has estado dando? Pregunté, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué había en mi desayuno? Finalmente habló, pero sin mirarme a los ojos. Era algo para ayudarte a mantenerte estable. ¿Estable? Mi voz se quebró. ¿Estable de qué? Retrocedió un paso. Marcos, tenías un problema cardíaco grave. Muy grave. Y si te lo decía, rechazarías el tratamiento. Te conozco. Eres terco. Nunca vas al médico. No confías en los medicamentos. Así que sí. Sí. Añadí algo a tu desayuno. Algo que te mantenía bien. Esa explicación sonaba demasiado conveniente, demasiado suave, demasiado perfecta para ser verdad. La escuché, pero mis instintos gritaban algo diferente. No te está contando todo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté. Ella se secó las lágrimas con rabia. Porque si te decía que estabas enfermo, te hundirías y no podía permitir eso. Respiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos. Clara, ¿qué medicamento era? Ella guardó silencio. No responder fue la confirmación más devastadora. Clara, ¿qué era? Repetí con firmeza. Apretó los puños. Un regulador, susurró. Nada más. ¿Cómo se llama? Ella abrió la boca, y en ese preciso momento, el sonido de las tablas del suelo crujió detrás de nosotros. Ambos nos giramos. Era mi hijo, Elías. No lo había oído entrar. ¿Qué medicamento era, mamá? Preguntó, con una mezcla de enfado y miedo en su voz. Porque vi el fondo de esa taza, y eso no era un regulador. Clara palideció literalmente. Su rostro perdió color en segundos. No lo entiendes, dijo. Entonces haznos entender.
respondió mi hijo. Porque lo que vi ahí parecía otra cosa. Tragué saliva. ¿Qué crees que era, hijo? Él me miró, respiró profundamente y dijo: algo que no querías que papá descubriera. Algo que no estaba en ninguna receta. Algo que no conseguiste legalmente. Clara negó con la cabeza repetidamente, temblando. No es lo que piensan. Mi hijo dio un paso adelante. Ah, ¿sí? Entonces dime por qué recibiste una llamada justo cuando papá descubrió la taza. ¿Por qué le dijiste a alguien que no podías hacerlo hoy? ¿Qué es lo que no podías hacer? El silencio que cayó fue tan pesado que pareció llenar toda la casa. Clara abrió la boca, pero esta vez no tuvo oportunidad de responder porque de repente escuchamos un golpe sordo afuera, como si alguien hubiera cerrado una puerta de coche con violencia. Mi hijo corrió hacia la ventana, mirando hacia el coche aparcado al otro lado de la calle. Papá, dijo en voz baja, hay alguien ahí fuera. Me acerqué como pude. A través de los reflejos en el cristal, distinguí una figura dentro del coche. No podía ver su cara, pero la silueta era inconfundible, un hombre mirándonos fijamente. Y cuando Clara lo vio, dejó caer una taza que había cogido sin darse cuenta. Se hizo añicos en el suelo. No, murmuró. No se suponía que viniera. Todavía no. Mi hijo la miró, horrorizado. ¿Quién es ese hombre? Mamá empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no era miedo. Era pánico. Clara, dije, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Quién es? Ella levantó la mirada, derrotada, y murmuró. Es la persona que quiere que desaparezcas de mi vida. Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Mi hijo y yo nos miramos incrédulos. ¿Desaparecer? Repetí. ¿Qué estás diciendo, Clara? Ella cerró los ojos. Ese hombre es al que llamé. Sabe de tu corazón. Sabe lo que había en la taza. Mi hijo dio un paso atrás. ¿Y quién es? Gritó. Clara abrió los ojos, rojos de tanto llorar, y dijo el nombre que nunca imaginé escuchar. Es tu hermano, Marcos. Es Rubén. Sentí que el mundo se oscurecía por un instante. Mi hermano. Mi propio hermano, Rubén. Ese nombre cayó en la sala como un cuchillo afilado que no solo cortó el aire, sino también algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo me quedé sin moverme, sin respirar, sin entender. Las palabras de Clara seguían suspendidas como si quisieran volver a su boca, como si desearan no haber sido pronunciadas nunca. Mi hijo fue el primero en reaccionar. Rubén, repitió, incrédulo. El hermano de papá, el que se fue hace años. Clara asintió sin levantar la mirada. Sentí un temblor en mis manos. No era de la edad. Era de la traición. De la incredulidad. De un dolor tan viejo que pensé que nunca volvería a sangrar. Clara, murmuré. ¿Qué tiene que ver Rubén con nuestra vida? Ella respiró profundamente, secándose el rostro empapado, pero su voz se quebró de nuevo. Nunca quisiste saberlo, Marcos. Siempre cerraste esa puerta. Siempre negaste que tu hermano pudiera hacerte daño. Siempre dijiste que no era capaz de algo así. Mi hijo me miró confundido. ¿Qué pasó entre ustedes dos, papá? Suspiré. Un suspiro cargado de años, de recuerdos difíciles, de heridas mal curadas. Rubén y yo, comencé, sintiendo un nudo en la garganta, no siempre fuimos distantes. De niños, éramos inseparables. Pero cuando crecimos, él tomó algunos caminos oscuros. Problemas de dinero, amigos peligrosos, apuestas, cosas que no entendí del todo hasta que fue demasiado tarde. Clara apretó los puños. Rubén nunca superó que a ti te fuera bien, intervino. Siempre te envidiaba todo, tu trabajo, tu matrimonio, tu estabilidad. Nunca te perdonó por ser el bueno de la familia. Mi hijo frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estabas haciendo? Preguntó. ¿Qué tiene que ver con la taza? Clara tragó saliva. Tiene todo que ver.
La sala se llenó de un silencio insoportable. Clara, insistí, con voz baja y seria. Quiero la verdad. Media historia ya no sirve. Quiero saber qué tiene que ver Rubén con esto. ¿Contigo? ¿Conmigo? Finalmente se obligó a hablar. Cuando estuviste enfermo hace 2 años, dijo lentamente. Rubén se enteró. ¿Cómo? Pregunté. No lo sé. Quizás un conocido en el hospital. Quizás buscó tus expedientes. Rubén siempre encuentra lo que quiere, respondió con amargura. El caso es que un día apareció en mi puerta cuando estabas durmiendo. Dijo que sabía que estabas débil y que necesitabas ayuda. Mi hijo apretó los dientes. ¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda? Clara bajó la mirada. Dijo que tenía una solución para evitar que Marcos se deteriorara, pero que era necesario mantenerlo estable. Me habló de un suplemento que prevendría un episodio grave. Algo natural, según él. Algo que tenía que disolver en tu bebida cada mañana. Sentí una puñalada en el pecho. Clara, por Dios, ¿confiaste en Rubén para algo así? Estaba desesperada. Marcos empezó a llorar de nuevo. Te veía cansado, débil, pálido. Te negabas a volver al médico. Rubén hablaba con tanta seguridad. Dijo que nunca aceptarías un tratamiento. Que esta era la única manera de ayudarte. Le creí. Me aferré a su palabra. Me aferré a la esperanza de no perderte. Mi hijo negó con la cabeza. Mamá, ¿en qué estabas pensando? Ella lo miró con los ojos hinchados. En ti, en tu padre, en nuestra vida. No pensé que pudiera ser algo malo. No pensé que Rubén tuviera un motivo oculto. Pero yo lo supe al instante. Rubén nunca hace nada gratis. Clara asintió, derrotada. Me di cuenta demasiado tarde, Marcos. Mucho demasiado tarde. Después de meses, empezó a llamarme. Empezó a controlar la dosis. Empezó a decirme que no podías recuperarte demasiado rápido, que si dejaba de usarlo de repente, podría ser peligroso y que teníamos que continuar por tu bienestar. Los ojos de mi hijo se abrieron con horror. ¿Por el bienestar de quién realmente? Escupió con rabia. Clara cerró los ojos, llorando en silencio. Rubén me amenazó, dijo finalmente. Me dijo que si dejaba de usarlo, revelaría cosas que destruirían la familia. No sé de dónde sacó tanta información, pero sabía cosas sobre ti, sobre tu trabajo, incluso sobre mí. Mi garganta ardía. Clara, ¿tenías miedo? Ella asintió lentamente. Miedo de él, pero también hizo una pausa de varios segundos. Tenía miedo de perderte, aunque suene absurdo ahora. Mi hijo dio un paso hacia ella, pero su enfado había sido reemplazado por desconcierto. Mamá. Papá estaba siendo envenenado. La palabra cayó pesadamente. Clara se cubrió la boca con ambas manos. No, no era veneno, dijo, con la voz quebrada. No, al principio era algo para hacerlo dependiente, para que necesitara la taza, para que Rubén pudiera manejar la situación. Cerré los ojos. Todo estaba encajando. La falta de energía, los mareos intermitentes, la dependencia del desayuno, mi extraña apatía ciertos días. ¿Dependiente de qué? Pregunté. ¿Qué me estabas dando? Finalmente confesó. Un compuesto que regula el ánimo y la presión arterial, pero que crea hábito. Si lo dejas de golpe, puedes desestabilizarte. Rubén dijo que era seguro, pero luego empezó a exigir dinero, a chantajearme, diciendo que si no obedecía, te lo contaría. Mi hijo respiró profundamente. Entonces, lo que encontramos en la taza era residuo del compuesto. Sí, admitió, derrotada. No conseguí disolverlo bien esta vez. Y lo descubriste. Me dejé caer en el sofá. Mis piernas habían dejado de sostenerme. Todo lo que creía seguro se había convertido en un espejismo. Clara, dije apenas audible. ¿Durante cuánto tiempo? Ella se hundió en el suelo.
1 año y medio, susurró. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Sentí mi corazón dar un vuelco. ¿Y Rubén sabe que lo descubrí? Pregunté. Clara asintió. Sí. Y si está ahí fuera, señaló hacia la ventana, significa que no viene a hablar. Mi hijo dio un paso hacia la puerta, pero lo detuve. No, hijo, dije. Esta vez lo enfrento yo. Rubén permaneció dentro del coche, inmóvil, mirando hacia nuestra casa como si esperara una señal. No salió. No tocó el claxon. No hizo un solo gesto. Solo estaba ahí, observándonos como un depredador paciente que conoce los movimientos de su presa antes de que ésta siquiera se dé cuenta de que está en peligro. Me quedé quieto, mirando por la ventana, tratando de ordenar los pensamientos que golpeaban mi mente como un vendaval. La traición de Clara, la presencia de Rubén, la sustancia en la taza, los expedientes médicos que nunca vi. Todo se mezclaba con la amarga certeza de que había sido manipulado durante más de 1 año. Y sin embargo, lo que más dolía no era el engaño en sí, sino el motivo detrás de él. Clara decía haberlo hecho por amor, pero ese amor había sido retorcido, contaminado, dominado por el miedo y por las amenazas de mi propio hermano. Mi hijo rompió el silencio. Papá, tenemos que llamar a la policía. No, respondí sin mirarlo. ¿Cómo que no? Insistió. Rubén es peligroso. Mamá lo dijo. Tú lo sabes. Respiré profundamente. Conocía a Rubén mejor que nadie. La policía no lo asustaría. Tenía contactos. Gente que le debía favores. Gente que prefería mirar hacia otro lado. Si lo denunciamos ahora, dije, solo lo pondremos en alerta. Y un hombre acorralado actúa sin pensar. No podemos arriesgarnos. Mi hijo apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? Seguí mirando el coche. Primero, necesitamos pruebas. Todo lo que Clara dijo tiene que estar documentado en algún lugar. Registros, mensajes, algo que demuestre que Rubén la estaba manipulando. Clara, todavía en el suelo, levantó lentamente la cabeza. Hay algo, susurró. Algo que guardé por si acaso, pero que nunca quise usar. Me giré hacia ella. ¿Qué es? Un cuaderno, respondió. Rubén llevaba notas, fechas, instrucciones. Lo dejaba aquí cuando venía de visita, y una vez lo olvidó. Lo escondí sin que él lo notara. Pero está oculto. Mi hijo se inclinó hacia ella. ¿Dónde, mamá? Ella dudó unos segundos. En tu habitación, Marcos. En el armario de arriba, dentro de una vieja caja de herramientas que nunca usas. La miré fijamente. Clara no parecía mentir. Su voz era tan débil y derrotada que por primera vez en horas tuve la impresión de que estaba diciendo la verdad completa. Voy a buscarlo, dije. Mientras subía las escaleras, mis piernas temblaban un poco. No por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de encontrar. Abrí mi armario, moví viejas cajas de zapatos, fotos, ropa que no había usado en años, y finalmente llegué a la caja de herramientas. Era pesada, oxidada por fuera, pero cuando la abrí, lo vi. Un cuaderno negro, sin etiquetas, sin marcas, frío al tacto. Lo tomé con cuidado, como si fuera un objeto peligroso. Y cuando lo abrí, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. En la primera página había una lista de fechas. Fechas que coincidían con días en que Clara me había dicho que me veía pálido, cansado o mal. Junto a cada fecha había una palabra, dosis, y otras instrucciones, control, ajustar. Mi respiración se aceleró. Pasé las páginas. Había notas sobre mi salud, comentarios sobre mi comportamiento, incluso una sección donde Rubén describía mi carácter como manejable si se mantiene el ritmo. Manejable. Esa palabra ardía dentro de mí. Y entonces, en una página doblada, encontré algo aún peor. Una lista de cantidades de dinero. Cantidades enormes con el nombre de Clara escrito junto a ellas en varias ocasiones.
Era chantaje, extorsión, manipulación. Pero había una última página, una que me heló la sangre. Si Marcos lo descubre, proceder con el plan C. Clara sabe qué hacer. Sentí un dolor agudo en el pecho. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad. Clara había llegado a un punto en que temía tanto a Rubén. ¿Hasta dónde habría estado dispuesta a llegar? ¿Qué demonios significaba el plan C? Cerré el cuaderno y volví a la sala. Mi hijo estaba de pie. Clara seguía en el suelo. Ambos me miraron. ¿Lo encontraste?, preguntó mi hijo. Asentí, colocando el cuaderno sobre la mesa. Clara apartó la mirada, avergonzada. ¿Ese cuaderno?, susurró. Lo encontré por accidente. Lo escondí porque tenía miedo. Miedo de Rubén. Miedo de lo que pensarías de mí. Miedo de lo que pudiera pasar si me negaba. Mi hijo abrió la primera página. «Dios mío», exclamó. «Esto es suficiente para meterlo preso». «Sí», dije, «pero todavía no. Aún necesitamos saber qué significa el plan C». Clara levantó las manos hacia su cara. «Marcos, por favor no leas eso». «Lo leí», respondí con calma fría. «Y ahora necesito que me lo expliques». Le tomó varios segundos hablar. Rubén dijo que si lo descubrías, tenía que convencerte de que estabas enfermo. Muy enfermo. Para que no confiaras en tus propios recuerdos. Para que te sintieras dependiente, vulnerable, manipulable. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué? Eso es monstruoso. Clara gritó. No quería hacerlo, Marcos. Lo juro. Pero me amenazó. Me dijo que si no seguía sus instrucciones, destruiría nuestra familia, que te dejaría sin nada. Respiré profundamente, tratando de procesarlo. Era demasiado, demasiado para un corazón, demasiado para una mañana. Y entonces, justo cuando estaba a punto de responder, recordé que tenía algo importante que hacer para mis oyentes. Ahora que la historia llegaba a un punto crítico, antes de seguir, deja un comentario abajo y dime qué piensas de esta historia hasta ahora y qué harías en mi lugar. No te vayas porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Mi hijo cerró el cuaderno de golpe. Papá, ¿qué vamos a hacer? Miré hacia la ventana. Rubén seguía ahí esperando, como si supiera que ya habíamos descubierto todo. Vamos a acabar con esto, dije. Hoy. Mi hijo tragó saliva. ¿Cómo? Tomé el cuaderno con mano firme, mostrándole que ya no le tenemos miedo. Y mientras decía eso, escuchamos que la puerta principal empezaba a sacudirse. Alguien intentaba entrar. Rubén. El primer golpe contra la puerta no fue fuerte, pero sí firme. Un golpe que no pretendía derribarla, sino advertirnos que la persona afuera no lo necesitaba, que tenía tiempo, que tenía poder, que tenía control. Sentí a mi hijo tensarse junto a mí, su cuerpo preparándose instintivamente para proteger algo o a alguien. Clara, sin embargo, retrocedió varios pasos y se apoyó contra la pared, jadeando en busca de aire. El segundo golpe llegó con más fuerza. Mi hijo me miró. «Papá, ¿estás seguro de que no deberíamos llamar a la policía?» Negué con la cabeza lentamente. Si la policía entra ahora, Rubén lo usará en nuestra contra. Tiene contactos. Nos hará parecer los inestables. O algo peor. Clara sollozó. Rubén no viene a hablar. No hace eso cuando se siente desafiado. La miré. Entonces es mejor que no perciba ningún miedo en nosotros. El tercer golpe no fue contra la puerta, sino contra la ventana. Un golpecito suave, deliberado, como si quisiera que supiéramos exactamente dónde estaba. Mi hijo se acercó a la cortina, la abrió apenas 1 centímetro y se quedó helado. «Papá», susurró. «Está sonriendo». Se me encogió el estómago. Conocía esa sonrisa. Era la misma que había visto cuando éramos niños y él quería asustarme. La misma que mostraba cuando arruinaba a alguno de sus supuestos amigos.
La misma que llevaba en el funeral de nuestro padre cuando me dijo: al final, los que están dispuestos a ensuciarse las manos siempre ganan. El sonido del picaporte empezó a traquetear. Clara dejó escapar un grito ahogado. Respiré profundo y di un paso adelante. Voy a hablar con él. ¿Qué? Exclamó mi hijo. Papá, es peligroso. Hijo, dije con firmeza. Rubén no quiere matarme. Todavía no. Quiere control. Quiere poder. Quiere ver si todavía soy su hermanito al que puede manipular. Y hoy voy a demostrarle que no lo soy. Mi hijo apretó los puños. Voy contigo. Clara se enderezó, llorando. No salgan ahí fuera. Por favor, no le den lo que quiere. Pero ya había decidido. A veces la única manera de vencer un miedo es abrirle la puerta. Cuando giré el picaporte, mi corazón latía con una mezcla de furia y lucidez que no había sentido en años. Abrí la puerta lentamente y ahí estaba él. Rubén, más viejo, más delgado, pero con la misma mirada depredadora de siempre. Sus ojos recorrieron mi rostro como si leyera un libro viejo. Luego miró por encima de mi hombro y sonrió. Esa sonrisa torcida que siempre había odiado. Hermano, dijo, extendiendo los brazos como si viniera a darme un abrazo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? No respondí al gesto. Su abrazo no era un abrazo. Era un nudo corredizo. Has llegado demasiado lejos, Rubén. Él inclinó la cabeza, fingiendo ofensa. ¿Demasiado lejos? Vine a verte. Vine porque Clara me dijo que estabas alterado. Justo lo que había imaginado que usaría. Mi hijo dio un paso adelante. Deja de actuar, Rubén. Sabemos lo que hiciste. Rubén lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Ah, el brillante hijito de Marcos. Siempre tan recto, tan moral, tan ingenuo. Apreté el puño. Tenemos el cuaderno, Rubén. Su sonrisa desapareció al instante. Ese detalle lo tomó por sorpresa. Se alisó el cabello involuntariamente. ¿Qué cuaderno? El que olvidaste aquí, respondí. El que Clara guardó. El que tiene cada chantaje, cada dosis, cada amenaza registrada. El rostro de Rubén se endureció. Ella no tenía derecho. ¿No tenía derecho? Lo interrumpí. Tú entraste en mi casa, en mi salud, en mi matrimonio. Manipulaste. Usaste mi enfermedad para ganar poder sobre nosotros. Rubén chasqueó la lengua. Oh, Marcos, siempre tan dramático. Te ofrecí ayuda. Si Clara malinterpretó las instrucciones. No eran instrucciones, le espeté. Era control. Era abuso. Y lo sabes. La atmósfera se volvió tan tensa que el aire parecía espesarse. Entonces Rubén dio un paso más cerca. Marcos, dijo en voz baja. No entiendes con quién te estás metiendo. No soy el enemigo. Soy la única persona que puede mantenerte vivo. Mi hijo se interpuso entre nosotros. Él no necesita nada de ti. Rubén lo miró con una frialdad que me heló la sangre. Tu padre no entiende lo delicado que es. Pero tú podrías ser inteligente. Podrías ayudarme a que coopere. Mi hijo rió incrédulo. ¿Ayudarte? ¿Después de todo lo que hiciste? Rubén siguió hablando, ignorando su burla. Marcos, piénsalo. Puedo darte estabilidad. Puedo prevenir esos episodios cardíacos, ese cansancio que tanto te preocupa. Todo gracias a lo que Clara siguió al pie de la letra. Clara dejó escapar un quejido detrás de mí. Rubén continuó. Pero si dejas de tomar lo que necesitas, hizo una pausa dramática. Puede ser peligroso. Muy peligroso. Mi hijo explotó. Lo drogaste, maldito. Rubén levantó las manos. Palabras fuertes. No me gusta la connotación. Sentí algo arder dentro de mí. Algo que había contenido durante décadas. Una mezcla de coraje, tristeza y amor propio.
Y entonces di un paso hacia él. Rubén, dije con calma mortal. No necesito nada que venga de ti, y no voy a seguir siendo tu experimento. Él arqueó una ceja. ¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Llamar a la policía? ¿Convencer a alguien de que tu propio hermano te drogó durante más de un año? ¿Tienes idea de lo ridículo que suena? Mi hijo me sujetó del brazo. Papá, no le des lo que quiere. Rubén sonrió de nuevo. Exacto, Marcos. No te conviene enfrentarme. Pero ya era demasiado tarde. Porque mientras hablaba, noté algo detrás de él. Un coche. Un sedán que se detuvo justo detrás del suyo. Y de él bajaron dos personas con uniformes, con armas, con placas en el pecho. Los ojos de mi hijo se abrieron de par en par con sorpresa. Rubén se dio la vuelta lentamente. Los agentes se acercaron con pasos firmes. Rubén Vargas, dijo uno de ellos. Rubén tragó saliva. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Está bajo investigación, respondió el agente. Tenemos una orden para llevarlo a declarar. Rubén me miró con odio, con rabia y con la certeza de que ya no tenía el control. Solo respondí. No fui yo. Y entonces el otro agente habló. Fue una denuncia anónima con pruebas sólidas. Mi hijo se inclinó hacia mi oído. Papá, ¿fuiste tú? Negué con la cabeza. No, pero sé quién fue. Rubén gritaba mientras los agentes lo esposaban. Clara, de pie en la puerta, se cubría la boca temblando. Mi hijo permanecía paralizado. Y yo sonreí por primera vez en días porque sabía exactamente quién había hecho la llamada. Alguien que había visto todo desde dentro. Alguien que conocía a Rubén mejor que nosotros. Alguien que había esperado años el momento perfecto para traicionarlo. Su nombre apareció en mi mente como un susurro. Darío. Los agentes metieron a Rubén en el coche patrulla mientras él forcejeaba, lanzaba insultos y gritaba mi nombre con una furia tan animal que por un segundo temí que rompiera las esposas. Pero entonces la puerta se cerró de golpe, y su voz quedó aislada detrás del cristal reforzado. El silencio que siguió fue denso, eléctrico, lleno de tensión acumulada durante años. Clara cayó de rodillas y comenzó a llorar como nunca la había visto llorar. No era culpa, ni miedo, ni vergüenza. Era liberación. Era un nudo de angustia desatado después de cargarlo sola durante demasiado tiempo. Mi hijo permaneció inmóvil, procesando todo, mientras yo observaba el coche alejarse lentamente hasta convertirse en un punto invisible al final de la calle. Pero sabía que esto no terminaba con Rubén esposado. Sabía que detrás de esta detención había alguien más moviendo los hilos. Alguien que no actuaba por bondad, sino por venganza. Entramos en la casa. Cerré la puerta con llave. El aire olía a polvo, tensión y verdad. Una verdad que por primera vez estaba completamente expuesta sobre la mesa dentro de un cuaderno negro lleno de secretos. Mi hijo se acercó a mí. Papá, dijiste que sabías quién denunció a Rubén. ¿Quién es Darío? Clara levantó lentamente el rostro, pálida como una sábana. Darío, susurró, era el aprendiz de Rubén, su asistente, su mano derecha durante mucho tiempo. Asentí. Sí, Darío era su sombra, su aliado, su cómplice, pero también era su víctima. Rubén siempre tuvo un talento especial para manipular a las personas que lo admiraban. Mi hijo frunció el ceño. Pero, ¿por qué nos ayudaría ahora? Señalé el cuaderno. Porque él escribió la mitad de esto. Darío lo sabía todo. Tomaba las notas para Rubén. Y cuando Rubén empezó a destruir también su vida, Darío entendió algo importante. La única manera de sobrevivir a Rubén es hundirlo antes de que él te hunda a ti. Clara respiró temblorosamente. Darío vino a verme hace unos meses, confesó. Me dijo que no podía seguir ayudando a Rubén, que había descubierto lo que realmente estaba poniendo en el café de Marcos. Dijo que quería arreglar todo, pero que necesitaba tiempo. ¿Y qué te pidió a cambio? Pregunté, con el corazón acelerado.
Clara se secó las lágrimas. Que lo ayudara a reunir pruebas si llegaba el momento. Mi hijo apretó los puños. ¿Y por qué no nos lo dijiste, mamá? ¿Por qué no hablaste antes? Ella lo miró con una expresión que me rompió el alma. Porque tenía miedo de perderlos a los dos. Y porque Rubén me dijo que si decía una palabra, también le haría daño a Darío. Y no podía soportar más destrucción. No supe qué responder. Clara había sido cómplice. Sí, había mentido. Sí. Pero también había sido víctima de un hombre que sabía muy bien cómo destruir una vida lentamente. Me senté a la mesa, abrí el cuaderno de nuevo y volví al principio. Todo estaba ahí, fecha por fecha, dosis por dosis, instrucciones que parecían sacadas de un manual clínico. Y entonces, en la tercera página, vi algo que había pasado por alto antes. Un dibujo torpe de una taza con una nota al lado, usar siempre la misma para crear hábito. Se lo señalé a mi hijo. Mira esto. Aquí empezó todo. Rubén sabía que si me acostumbraba a una sola taza, sería más fácil no notar los cambios en el sabor, la textura o el color de la bebida. Y Clara ejecutó cada paso, pensando que me estaba ayudando. Clara sollozó de nuevo. Perdóname, Marcos. No lo sabía. No sabía que te estaba haciendo daño. Tú no lo hiciste, respondí suavemente. Él lo hizo. Tú solo fuiste una pieza en su juego. Pero algo todavía no encajaba. Algo más profundo. Algo relacionado con la frase que Clara había repetido durante años. Es mejor así. Clara, dije, mirándola. Quiero que me digas la verdad. ¿Cuándo empezó exactamente este ritual de la taza? Ella bajó la mirada. Unos meses después de tu examen médico. Rubén vino un día y me dijo que estabas en riesgo. Que necesitabas apoyo constante, que era mejor hacerlo sin que lo supieras porque rechazarías el tratamiento. Y le creí. ¿Y le creíste? Preguntó mi hijo incrédulo. Ella cerró los ojos. Veía a tu padre cansado, agotado, triste a veces. No sabía qué hacer. Y Rubén tenía una manera de hablar. Tan convincente, tan seguro. Pensé que era lo correcto. Pero no era solo eso. Sabía que Clara no haría algo tan extremo solo por miedo o desesperación. Clara, dije, con voz pesada. ¿Qué más te dijo Rubén? Ella levantó la mirada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo que tu padre, que tú, podrías perder la memoria si no seguíamos el tratamiento. Que podrías olvidar cosas importantes. Que podrías olvidar, su voz se quebró, a mí. Mi hijo se llevó una mano a la frente como si el peso de esa frase también hubiera caído sobre él. Se me encogió el corazón. Clara no había actuado por maldad. Había actuado por terror. Terror de perderme. Terror alimentado por un manipulador experto. Clara, susurré. Nunca te habría olvidado. No necesitabas nada de esto para aferrarte a mí. Ella volvió a caer de rodillas. Solo quería mantenerte conmigo, lloró. Y terminé haciéndote daño. Mi hijo se arrodilló junto a ella. Mamá, esto no te excusa, dijo con firmeza. Pero sí explica por qué caíste. Él te usó. Te rompió. Te hizo creer que su plan era la única salida. Ella siguió asintiendo, pero yo seguía mirando el cuaderno. Había algo más. Una frase escrita con una letra diferente. No era la escritura torpe de Rubén. Era más fina, más uniforme. Darío. La frase decía, si encuentras esto, no confíes en Rubén. No quiere curarlo. Quiere controlarlo. Y si le da la dosis final, Marcos nunca volverá a ser el mismo. Mi respiración se detuvo. ¿Dosis final? ¿Qué significa eso? Le mostré la página a Clara. Ella estaba en shock. Nunca vi esa nota, dijo. Darío debió escribirla después. Mi hijo se puso de pie de un salto. Papá, esto no era solo manipulación.
Esto podría haber sido mortal. Miré hacia la ventana. Rubén ya no estaba. Pero la batalla apenas comenzaba porque ahora sabíamos. Darío sabía más de lo que dejaba ver. Rubén tenía un plan final. Clara nunca había estado sola, aunque tampoco había estado a salvo. Me levanté con dificultad. Tenemos que encontrar a Darío, dije. Es la clave de todo. Mi hijo asintió. Clara permaneció inmóvil. Por primera vez en años, la rutina de mi taza había perdido su poder y yo había recuperado el mío. La casa estaba impregnada de un silencio extraño. Un silencio que no era calma, sino preparación, como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando el siguiente movimiento. Clara seguía en el suelo, sus manos temblorosas apoyadas en las piernas mientras mi hijo recorría la sala como un animal enjaulado. Yo sostenía el cuaderno negro en mis manos, sintiendo su peso como si fuera una bomba a punto de estallar. Tenemos que encontrar a Darío, repetí, más firme esta vez. Mi hijo se detuvo. ¿Pero cómo? No sabemos dónde vive ni a dónde pudo haber ido. Clara levantó lentamente la cabeza. Quizás pueda ayudar, dijo, con voz débil. Me acerqué a ella. Clara, esto es importante. ¿Qué sabes? Tragó saliva, nerviosa. Rubén tenía un lugar donde se reunía con Darío cuando no quería que nadie los viera. Un sitio apartado fuera de la ciudad. Fui allí una vez cuando Rubén me obligó a llevarle un pago. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué lugar? Clara cerró los ojos como si recordar el sitio fuera doloroso. Una cabaña vieja y deteriorada cerca del río. A unos 25 kilómetros de aquí. Rubén decía que era terreno neutral, que nadie los molestaría allí. Asentí lentamente. Era la primera pista sólida que teníamos. Prepárate, le dije a mi hijo. Vamos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ahora? Ahora, respondí con firmeza. Antes de que Rubén salga de la comisaría, antes de que Darío cambie de opinión, antes de que alguien más mueva las piezas por nosotros. Clara se levantó tambaleándose. Marcos, ten cuidado. Ese lugar no es seguro. Nada es seguro ya, Clara, respondí. Pero tenemos que intentarlo. Mi hijo agarró las llaves del coche. Metí el cuaderno en el bolsillo interior de mi chaqueta. Cuando abrí la puerta, Clara corrió y me agarró el brazo con fuerza. No te vayas sin decirme algo primero, dijo, con lágrimas en los ojos. La miré fijamente. Dime. Respiró profundo. Su voz temblaba. Darío no es quien crees. No siempre estuvo en contra de Rubén. Hubo un tiempo en que él también creyó en ese plan. Mi corazón dio un salto. ¿Qué plan? Clara apartó la mirada. El plan para controlarte. Mi hijo apretó los dientes. ¿Qué? ¿Darío también estuvo de acuerdo? Clara asintió con dolor. Rubén lo convenció de que eras un obstáculo. De que tu vida estaba en riesgo y de que sin el tratamiento podrías hacer daño a tu familia sin querer. Darío era inexperto, impresionable. Creía que te estaban salvando. Sentí una mezcla de rabia y decepción recorrerme como un rayo. ¿Y cuándo cambió? Clara bajó la mirada. Cuando vio los efectos. Cuando se dio cuenta de que Rubén no quería ayudarte, sino controlarte. Y cuando Rubén empezó a exigirle cosas a Darío que ni siquiera él estaba dispuesto a hacer. Mi hijo respiró profundo. Entonces Darío tiene miedo, igual que tú. Sí, susurró Clara. Y por eso denunció a Rubén. Pero también es peligroso. Asentí lentamente. Lo sé. Y aún así, es nuestra única opción. Salimos de la casa. El viento frío golpeó nuestra ropa como un presagio. Mi hijo conducía mientras yo observaba la carretera con una mezcla de nostalgia y rabia. A los 68 años, nunca imaginé que estaría involucrado en algo así. Conspiraciones, manipulación, chantaje y un hermano que quería reducirme a una marioneta.
Pero la vida tiene maneras extrañas de recordarte que sigues vivo. Después de 20 minutos en la carretera, la ciudad empezó a desaparecer detrás de nosotros. El paisaje se volvió más agreste, con árboles retorcidos que parecían susurrar secretos antiguos. El río apareció a la derecha, oscuro y profundo, serpenteando entre la maleza. ¿Es aquí?, preguntó mi hijo. Más adelante, respondí, reconociendo vagamente el lugar por las descripciones de Clara. Después de unos minutos más, lo vi. La vieja cabaña de madera gris con ventanas pequeñas y una puerta que parecía haber sido forzada más de una vez. El aire alrededor era pesado, como si la naturaleza misma advirtiera que ese lugar había sido testigo de actos oscuros. Aparcamos a una distancia prudente. ¿Hay alguien dentro?, preguntó mi hijo. Entrecerré los ojos. No había luces ni movimiento, pero había un coche viejo aparcado al lado. Un coche que conocía. El coche de Darío. Está aquí, dije en voz baja. Mi hijo tragó saliva. ¿Entramos?, asentí. Nos acercamos lentamente, pisando hojas secas que crujían bajo nuestros pies como huesos antiguos. Cada paso hacía que mi corazón latiera más rápido. Llegamos a la puerta. Estaba entreabierta. Mi hijo me miró. Yo entro primero. No, respondí con firmeza. Yo entro primero. Empujé la puerta suavemente. El interior estaba oscuro, pero no del todo. Una lámpara de queroseno parpadeaba sobre una mesa. Las sombras bailaban en las paredes como figuras intentando escapar. Y entonces lo escuché. Un sollozo. Un sollozo humano. Darío, llamé. ¿Marcos? El sollozo se detuvo. Mi hijo encendió la linterna de su teléfono y la apuntó hacia un rincón. Darío estaba allí, sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, su rostro marcado por el miedo, la culpa y un profundo agotamiento. Marcos, murmuró. Sabía que vendrías. Me arrodillé frente a él. Rubén fue detenido, dije. Gracias a ti. Darío levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. No lo hice por ti, susurró. Lo hice porque iba a destruirme. Pero también porque sabía que estaba a punto de darte la última dosis. Mi corazón se saltó un latido. ¿La última dosis? Darío asintió. Sí. Rubén dijo que si tu cuerpo se acostumbraba lo suficiente, la última dosis te habría dejado. Tragó saliva, irreversible. No muerto, pero diferente. Fácil de manejar, justo como él quería. Mi hijo apretó los dientes. ¿Y él ya tenía esa dosis? Darío asintió lentamente. Sí, y está, señaló el bolsillo de su chaqueta. Aquí. Mi respiración se detuvo. Darío, dije lentamente. ¿Por qué la guardaste? Él me miró con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Porque no sabía si Rubén me obligaría a usarla. El silencio que siguió fue brutal. No había vuelta atrás. Rubén había querido destruirme. Darío había sido parte de ello. Clara había sido un instrumento. Y ahora todos suplicaban redención. Mi hijo se giró hacia mí. Papá, ¿qué hacemos ahora? Miré a Darío. Miré el frasco en su bolsillo. Miré mis manos. Y respondí. Ahora traemos justicia. Darío permaneció sentado en el suelo, temblando, con los ojos fijos en el frasco dentro de su bolsillo. Una pequeña botella transparente, de aspecto inofensivo, pero con el potencial de cambiar mi vida para siempre. Mi hijo lo observaba con una mezcla de lástima y rabia contenida mientras yo trataba de asimilar la magnitud de lo que ese objeto representaba. La dosis final, el último paso del plan de Rubén, el golpe maestro que habría dejado todo a su favor. Dámela, le dije a Darío. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con ella? Lo que Rubén nunca imaginó que haría, respondí fríamente. Mi hijo intervino. Papá, espera. No sabemos qué contiene. No sabemos cómo manejarla.
Lo miré. Hijo, durante un año entero la ingerí sin saberlo. Ahora al menos tengo la oportunidad de decidir qué hacer con ella. Darío bajó la cabeza. No deberías tocarla, Marcos. Rubén estaba obsesionado con ese frasco. Decía que era la clave, que con él nadie podría detenerlo. Extendí la mano. Dámela, Darío. Con un suspiro tembloroso, sacó la botella y me la entregó. Era más pesada de lo que esperaba. La sostuve entre mis dedos mientras una oleada de recuerdos me inundaba. Las mañanas con la taza, el cansancio inexplicable, los mareos ocasionales, las discusiones con Clara que nunca entendí. La sensación de perder partes de mí mismo sin saber por qué. Todo estaba aquí dentro de un frasco. ¿Rubén te dijo exactamente qué contenía? Pregunté. Darío negó con la cabeza. Solo lo llamaba el ajuste final. Decía que te dejaría dócil, obediente, que podrías vivir sin problemas, pero nunca lo cuestionarías. Nunca lo desobedecerías. Nunca te enfrentarías a él. Mi hijo golpeó la mesa con el puño. Ese hombre está enfermo. Es un monstruo. No, corregí en voz baja. Es un cobarde. Y hoy esto se termina. Guardé el frasco en el bolsillo interior de mi chaqueta. Tenía un plan, uno que se había ido formando en mi mente desde que Darío mencionó la existencia de esa dosis. Un plan que Rubén nunca habría anticipado. Un plan simple pero devastador. Darío, dije, mirándolo. Necesito saber una cosa, solo una. ¿Rubén actuó solo? Darío tragó saliva antes de responder. En el plan contra ti, sí. Pero tenía contactos, gente que le conseguía sustancias, gente que le debía favores. Pero el control directo sobre Clara y sobre ti era exclusivamente suyo. Eso era suficiente. Me puse de pie. Nos vamos. Los ojos de mi hijo se abrieron. ¿A dónde? A la comisaría. Darío se levantó de inmediato. No puedes ir. Si lo provocas, dirá que todo es falso. Que Clara se lo inventó, que tú estás manipulando las pruebas. Rubén no es tonto. Puede darle la vuelta a la historia para que ustedes parezcan los culpables. Lo miré con firmeza. Darío. Rubén ya no tiene poder sobre mí. Y cuanto más hable, más se delatará. Mi hijo frunció el ceño. Papá, ¿estás seguro de esto? Asentí, más seguro que nunca. Rubén siempre ha usado mi silencio como arma. Pues bien, ahora voy a darle exactamente lo que no espera. Mi voz. Salimos de la cabaña, dejando a Darío atrás. Aunque temblaba, supe que él también quería que esto terminara. Sabía que la única manera de deshacerse de Rubén para siempre era que yo lo enfrentara. Ahora que por primera vez tenía pruebas. Subimos al coche y condujimos hacia la ciudad. Durante el trayecto, mi hijo me miró varias veces. Papá, ¿cuál es ese plan que dijiste que tenías? Me tomé unos segundos para responder. Rubén siempre creyó que podía controlarme, que podía manejar mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos. Pues bien, voy a demostrarle que nunca, ni siquiera bajo su supuesto tratamiento, me rompió del todo. ¿Cómo? Saqué el frasco de mi bolsillo y lo observé con detenimiento. Voy a usar esto para destruirlo. La boca de mi hijo se abrió, alarmado. ¿Qué? Papá, no puedes. Eso es peligroso, ilegal, arriesgado. Tranquilo, lo interrumpí. No voy a dársela a nadie. Ni a Rubén, ni a Clara, ni a mí mismo. Pero esta es la prueba más poderosa que tenemos. Si Rubén lo niega todo, este frasco lo hunde. Mi hijo suspiró aliviado. Pensé que... No, hijo, lo tranquilicé. No soy como él. Pero puedo usar lo que él creó para enterrarlo. Cuando llegamos a la comisaría, el coche de Rubén seguía allí. Lo habían retenido. Buena señal. Significaba que la denuncia anónima que Darío había hecho era sólida. Entramos en el edificio. Un agente nos detuvo.
¿En qué puedo ayudarles? Venimos a hacer una declaración, respondí. Sobre Rubén Vargas. El agente arqueó una ceja. ¿Es usted Marcos Vargas? Sí. Sus ojos se iluminaron. Pasen. El inspector quería hablar con usted. Nos llevó a una pequeña sala con 2 sillas y una mesa metálica. El inspector llegó minutos después. Señor Vargas, dijo, estrechándome la mano. Su hermano está aquí diciendo que usted sufre episodios de confusión mental, que su esposa también, y que todo esto es un malentendido. Sonreí con calma. Eso dijo. Insiste en que nadie debería creerle. Saqué el cuaderno negro y lo coloqué sobre la mesa. Luego saqué el frasco y lo puse junto al cuaderno. La verdad es esta, dije. Los ojos del inspector se abrieron con sorpresa mientras hojeaba el cuaderno. Esto es grave. Y es real, añadí. Mi hijo intervino. Hay mensajes, fechas, amenazas. Manipuló a mi madre y envenenó a mi padre durante más de 1 año. El inspector asintió mientras tomaba notas, pero luego me miró fijamente. ¿Y usted, señor Vargas? ¿Qué quiere que le pase a su hermano? Mi respuesta fue simple. Quiero que la verdad lo destruya, no mis manos. En ese momento, un grito resonó desde el pasillo. Era Rubén. Marcos. Marcos. No sabes lo que estás haciendo. Sin mí no eres nada. Me levanté lentamente y me asomé a la ventana de la sala de interrogatorios. Rubén estaba allí, esposado, su rostro contorsionado de rabia y miedo. Lo miré a los ojos por primera vez sin miedo. Te equivocas, Rubén, dije con absoluta serenidad. Sin ti, vuelvo a ser yo. Los agentes se lo llevaron mientras él seguía gritando incoherencias. Mi hijo puso una mano en mi hombro. Por primera vez en años, me sentí libre. Y sin embargo, faltaba un capítulo. Uno que cerraría para siempre la historia de la taza de Clara y yo. La madrugada nos recibió afuera de la comisaría como un suspiro frío. El aire olía a tierra fría, agotamiento y un amanecer que todavía no se atrevía a mostrarse. Mi hijo y yo caminamos en silencio hacia el coche. Ninguno de los dos sabía cómo procesar lo que había sucedido en las últimas horas. Rubén estaba detenido. Darío había confesado. Clara había revelado su participación. Forzada, sí, pero participación al fin y al cabo. Y yo tenía en mi bolsillo el frasco que simbolizaba todo 1 año de mentiras, manipulaciones y decisiones tomadas por otros en mi nombre. Abrí la puerta del coche con manos temblorosas. No sabía si era de alivio, miedo, o simplemente porque a los 68 años ya no tenía la fuerza que creía. Pero mi hijo me miró con un respeto que nunca había visto en sus ojos. Era como si de repente hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. Nos sentamos. Él arrancó el motor, pero no arrancó. Se quedó mirando la carretera oscura frente a nosotros. Papá, dijo en voz baja. ¿Te das cuenta de que podrías haber muerto? No respondí de inmediato. Me quedé mirando mis manos. Manos viejas, marcadas por años de trabajo, de herramientas, de caricias, de pérdidas. Manos que nunca habían temblado tanto como ahora. Hijo, respondí finalmente. Ya me estaba muriendo lentamente sin saberlo. No en mi cuerpo, sino en mi mente, en mi espíritu. Rubén me estaba destruyendo por dentro y no podía verlo. Él apretó el volante. Y mamá fue parte de eso. Suspiré. Tu madre estaba atrapada. No la justifico, pero puedo entender su miedo. Cuando amas a alguien, el terror de perderlo puede cegarte. Me miró con ojos llenos de tristeza. ¿La vas a perdonar? Esa pregunta me atravesó como una lanza. ¿Perdón? Una palabra tan pesada como la culpa, tan afilada como la verdad. No tenía una respuesta clara. Clara me había hecho daño, sí. Pero también había sido manipulada por un hombre que siempre sabía dónde golpear. No lo sé,
respondí con sinceridad. El perdón no es algo que se da en un día ni en una semana. Necesito tiempo y espacio. Lo único que sé es que no quiero seguir viviendo una mentira. Mi hijo asintió. Entonces vamos a casa. El viaje de regreso fue silencioso. La ciudad dormía, ajena al caos emocional que se escondía en el asiento del copiloto. Observé las luces de las farolas reflejándose en el parabrisas y pensé en lo extraña que es la vida. Puedes caminar durante años creyendo que pisas suelo firme y en cuestión de horas descubrir que siempre estuviste al borde de un abismo. Cuando llegamos, Clara estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas, solo un cansancio profundo, de esos que no desaparecen con el sueño. Se levantó en cuanto nos vio entrar. «Marcos», dijo, con la voz quebrada. Yo levanté una mano para detenerla. «No hables todavía», le pedí. «Necesito decir algo primero». Ella tragó saliva, asintiendo en silencio. «Clara», comencé. «Tú y yo hemos compartido 40 años de vida. No fueron perfectos, pero fueron nuestros. Me cuidaste, a nuestro hijo, a nuestro hogar. Trabajaste más duro que nadie para mantener esta familia en pie. Y sin embargo, dejaste que Rubén entrara en nuestra vida. Le abriste la puerta a un hombre al que nunca debiste dejar acercarse. Te manipuló, sí. Pero también permitiste que nuestra confianza se rompiera». Ella cerró los ojos. «Lo sé, Marcos. Me equivoqué. Te fallé. Te puse en riesgo. No puedo cambiar eso. Pero te juro que nunca quise hacerte daño». «Lo sé», respondí suavemente. «Pero el daño está hecho y tengo que sanar». Clara se cubrió la cara con las manos. «¿Me vas a dejar?». Mi hijo nos miró con angustia. No respondí de inmediato. Caminé hacia la cocina. La tenue luz iluminaba la mesa donde habíamos compartido tantos desayunos. Allí estaba la taza blanca, inofensiva, silenciosa, guardando secretos como una tumba. La tomé en mis manos. «Esta taza», dije desde la cocina, se convirtió en una jaula, una prisión diaria, una rutina que borraba un poco de mí cada mañana. Clara se acercó lentamente. «Marcos, por favor, no». La interrumpí. «No quiero seguir viviendo en una prisión disfrazada de amor. No quiero tomar nada que yo no elija. No quiero depender de una mentira para existir». Me di la vuelta y abrí el cubo de basura. Dejé caer la taza. El sonido de la cerámica golpeando el plástico fue más liberador que cualquier palabra. Clara lloró en silencio. Mi hijo se acercó a ella y la sostuvo. Me apoyé en la mesa. Mi pecho se sentía lleno, pero no de dolor. Era algo diferente. Era la sensación de recuperar el control, de volver a ser Marcos, y no un experimento, no un paciente que no sabía que lo era, no un manipulado desde su propia cocina. Volví a la sala. Clara levantó la mirada, destrozada. «¿Qué va a pasar con nosotros, Marcos?». Me senté frente a ella. «Vamos a tomar distancia», respondí con calma. «Necesito recuperar mi vida. Necesito tiempo para sanar. Necesito volver a confiar en mí mismo antes de poder confiar en ti». Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta durante horas. «Entiendo», susurró. «Haré lo que necesites. Solo no me odies». «No te odio, Clara», dije con sinceridad. «Pero tampoco puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado». Ella se llevó una mano al pecho, llorando. «Te amo, Marcos». «Y yo te amé tanto», respondí. «Pero el amor verdadero no se puede forzar. Tiene que respirar». Mi hijo intervino, su voz suave. «Papá, ¿quieres que me quede contigo esta noche?». Lo miré. Este joven que había crecido bajo mi techo, que había visto mis debilidades sin juzgarme, que había sido mi fuerza cuando pensé que había perdido la mía. «Sí, hijo», respondí. «Quédate». Clara se levantó lentamente.
Voy a la habitación a recoger algunas cosas. No quiero estorbar. La vi caminar hacia el pasillo, encorvada, derrotada, pero también humana. No era una villana. No era un monstruo. Era una mujer que había amado mal, que había creído que controlar era proteger, que había caído en la trampa de un hombre peor que ella. Mientras tanto, miré la taza rota en el cubo de basura y me di cuenta de algo. La taza estaba vacía. Por primera vez en mucho tiempo, yo también estaba vacío. Pero limpio. El vacío no siempre es pérdida. A veces es espacio para empezar de nuevo. Mi hijo puso una mano en mi hombro. Lo que hiciste hoy, papá, no cualquiera lo habría hecho. Sonreí cansadamente. Lo que hice hoy fue sobrevivir. No, me corrigió. Hoy renaciste. Caminé hacia la ventana. La calle estaba oscura, pero ahora se sentía diferente, menos peligrosa, más mía. Un coche pasó lentamente, y por un segundo pensé que era Rubén volviendo para atormentarme. Pero no, él estaba tras las rejas. Y aunque la justicia tenía un largo camino por recorrer, al menos por ahora no podía tocarme. Miré mi reflejo en el cristal. Arrugas profundas en mi rostro, ojos cansados, pero detrás de ellos había algo más. Firmeza, determinación, vida. Respiré profundo y exhalé lentamente. Mañana será un nuevo día, dije en voz alta. Mi hijo sonrió. Sí, papá. Y lo enfrentaremos juntos. Me quedé allí un momento más, mirando la calle silenciosa, sintiendo la gravedad de un capítulo que finalmente se cerraba después de demasiados días oscuros. Se cerraba una historia con una taza, con una sustancia, con un hermano traidor, con una esposa asustada, con un hijo fuerte y conmigo mismo, un hombre que tardó demasiado en ver con claridad. Pero me vi. Y eso fue suficiente. Apagué la luz de la sala, subí lentamente las escaleras, cerré la puerta de mi habitación y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dormí en paz. Mi nombre es Marcos. Tengo 68 años. Y mientras te hablo ahora, sentado en mi sillón favorito, siento algo que pensé que nunca volvería a sentir. Paz. Han pasado unos días desde esa noche en que enfrenté a Rubén. Cuando Clara confesó su parte. Y cuando mi propio hijo me recordó quién soy en realidad. No te voy a mentir, todavía duele. Todavía me pregunto cómo no vi lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Cómo dejé que la rutina disfrazara el veneno. Cómo dejé que el miedo de otra persona se convirtiera en mi prisión. Pero hoy, sentado aquí, entiendo algo que no veía antes. A veces la vida te obliga a romperte para que puedas reconstruirte con tus propias manos sin que nadie más decida por ti qué piezas conservar. La taza ya no existe. La tiré yo mismo. Pero no la recuerdo con odio. La recuerdo como un recordatorio, una advertencia, un símbolo de que nunca más permitiré que nadie tenga poder sobre mi voluntad. Clara se fue a casa de su hermana por unos días. Necesita ayuda. Y yo también. Pero estamos vivos. Y eso ya es una victoria. Mi hijo está conmigo. Y cada mañana preparo mi propio desayuno sin miedo, sin duda, solo con la certeza de que sigo aquí, de pie, respirando, recuperándome. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dándole me gusta al vídeo y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios de qué ciudad me estás viendo y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde me ven todas estas personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días. Y ahora 2 de mis historias más populares aparecerán en pantalla para que elijas qué ver a continuación.